En este episodio, una señora de 54 años deja su hogar para trabajar en campos de hule, nunca más volviendo con vida. 2 días más tarde, los habitantes locales y los oficiales de seguridad hacen un hallazgo escalofriante. Una pitón reticulada, hinchada y luchando por desplazarse entre la maleza, y es encontrada con su vientre abultado. Haz clic en el botón de me gusta y suscríbete ya. Esta es la horrenda historia de Yara, devorada por una pitón. Te damos la bienvenida a Indomable. Yara era una señora de 54 años que vivía con su familia en el pueblo de Jambi, en una isla de Sumatra, en Indonesia. El 21 de octubre de 2022, se despidió de su familia y se marchó a trabajar. Yara había laborado durante años en los campos de hule. Sus largas jornadas de trabajo eran intensas y se desarrollaban bajo el abrasador sol de mediodía. Era recolectora. Realizaba cortes diagonales en la corteza del árbol con un cuchillo. De estas incisiones goteaba un líquido blanco como la leche, que recogía en pequeños recipientes de plástico o cáscaras de coco. La plantación era inmensa. Filas de árboles de hule se extendían hasta donde podía verse. Desde el año 2000, Indonesia ha perdido el 18% de su cobertura arbólea. La deforestación ha liberado terreno para la agricultura en la provincia de Jambi, donde Yara trabajaba. El sureste de la isla produce arroz, maíz, tabaco, aceite de palma y hule a gran escala. Las plantaciones estaban rodeadas de bellos paisajes en Jambi. Las montañas Barisan y las cimas volcánicas sobresalen de los bosques siempre verdes. Los vibrantes valles verdes estaban llenos de ríos de marea y salpicados de manglares. Este hábitat aloja una gran cantidad de fauna nativa que compite con una creciente población humana. Yara salió de casa antes del amanecer. El mundo fuera de su pequeña casa estaba oscuro. Solamente la luna le proporcionaba un poco de luz para ver su camino a través de la densa jungla hacia la plantación. Yara ganaba el equivalente a 1 libra y 25 peniques al día, trabajando extras y 7 días a la semana. Yara lograba un salario mensual de solo 45 libras o $55. No había seguridad laboral en la plantación, a pesar de haber trabajado allí por más de una década. Yara, como muchos otros trabajadores, era empleada como trabajadora diaria y no tenía ningún contrato formal ni los beneficiarios que eso implica. Esa mañana, Yara llegó a la plantación y comenzó a trabajar. Presionó el cuchillo contra cada árbol y realizó los cortes diagonales. Estaba centrada en su labor, esperando a que el líquido blanco como la leche comenzara a fluir antes de atar su recipiente de recolección debajo y moverse al siguiente árbol. No se percató de un depredador sigiloso que se acercaba, pero de repente sintió un dolor inmenso en la espalda. Era un dolor agudo y punzante que la hizo saltar hacia adelante. Dejó caer el cuchillo en medio del sobresalto y para su horror sintió algo envolviendo su cuerpo. Una serpiente de 6 metros de largo se había enrollado alrededor del cuerpo de Yara. Su espiral gruesa y musculosa apretaba cada vez más. Yara jadeó mientras era arrastrada al suelo. Tomó aire profundamente mientras la presión aumentaba alrededor de su cuerpo. No podía moverse. Sus brazos estaban inmovilizados a sus costados. La gigantesca serpiente la había sorprendido. La había emboscado a la luz del amanecer. No tenía ninguna oportunidad de defenderse. Cuanto más luchaba para liberarse, más apretaba la serpiente su aplastante agarre. Intentó desesperadamente liberarse. Sus sandalias se le cayeron de los pies. Al intentar patear a la serpiente, su pañuelo se cayó de su cabeza y aterrizó silenciosamente en el suelo. Yara sentía como si sus pulmones estuvieran a punto de explotar. La serpiente la apretaba tanto que no podía exhalar. En unos minutos agónicos, Yara murió. Fue una tragedia. Murió sola, sin que nadie se percatara del horror que estaba viviendo. Había trabajado todos los días de su vida adulta para mantener a su familia, y es poco probable que reciban algún tipo de compensación por su devastadora pérdida. Cuando Yara dejó de luchar, cuando su cuerpo quedó quieto y su corazón dejó de latir, la serpiente la soltó. Se desenrolló alrededor de Yara y se deslizó hacia su cabeza, con sus ojos que no parpadean. Estiró los ligamentos elásticos que sujetaban su mandíbula inferior al cráneo, y su boca se abrió de par en par. Más ancha que su propia cabeza, más ancha que la cabeza de Yara. Entonces comenzó a consumirla, acercando la boca a su cuerpo. Envolvió a la señora, tragándosela cada vez más.
pasando por su cabeza, sus hombros y sus pies. Durante el día, la serpiente fue hinchándose hasta que logró meter todo el cuerpo de Yara en su estómago. Las pitonas reticuladas son las serpientes más largas del mundo. Usualmente miden entre 1,5 metros y 6,5 metros, pero es común que superen estas longitudes como la que mató a Yara. Pueden llegar a pesar 75 kilos. Al final del día, cuando Yara no regresó a casa, su esposo se preocupó. Salió a buscarla. Siguió la ruta habitual que ella tomaba por la maleza hasta la plantación de hule. Ese día, no volvió del trabajo. Su esposo exploró la plantación recorriendo las largas hileras de árboles y gritando su nombre. Entonces, encontró la chaqueta de Yara en el suelo. Junto a ella, estaban sus sandalias y su cuchillo. Lo recogió y miró a su alrededor. Volvió a gritar, pero el silencio era ensordecedor. Supo que algo terrible había ocurrido. Corrió de vuelta al pueblo y pidió ayuda a las personas. El grupo lo siguió hasta la plantación de hule. A medida que oscurecía, la búsqueda de Yara continuó. No fue hasta las 2 de la madrugada cuando el esposo de Yara, a regañadientes, renunció a seguir buscando durante la noche y volvió a casa. El día siguiente, reportó la desaparición de su esposa a la policía local. Se unieron a él en la búsqueda los agentes de seguridad del lugar y los llevó al lugar donde encontró las pertenencias de Yara esparcidas en el suelo. La búsqueda procedió y, de acuerdo a los informes, no fue hasta 2 días después cuando un habitante local hizo un hallazgo escalofriante. Una gigantesca serpiente de 7 metros yacía en la hierba. Apenas podía moverse debido a su abultado cuerpo. Uno de los locales le cortó la cabeza matándola en el acto y luego la arrastró. Una multitud se reunió alrededor bajo la dirección del jefe de la policía. Un valiente lugareño sacó otro cuchillo y lo pasó a lo largo del cuerpo de la serpiente, cortándola desde la cabeza hasta la cola. Cuando se abrió el cuerpo de la serpiente, el cuerpo de Yara salió esparcido en el suelo. Estaba completamente intacta. Fue un shock terrorífico para los espectadores, una visión que atormentaría a su familia por el resto de sus días. Saber que un ser querido había sido completamente devorado por una gigantesca serpiente era algo sacado de una pesadilla. Un portavoz de la aldea en la que vivía Yara mencionó que recientemente algunos vecinos habían avistado a una pitón incluso mayor en la zona. Estimaron que medía al menos 7 metros y habían intentado capturarla, pero logró escapar. Se adentró en el bosque cercano y, naturalmente, a los locales les preocupaba la presencia de serpientes tan grandes en los bosques que rodean sus hogares. Pero este tipo de ataques se están volviendo más frecuentes. Aunque, en el gran esquema de las cosas, siguen siendo eventos raros, están sucediendo con mayor frecuencia que antes. Las pitonas reticuladas pueden llegar a longitudes gigantescas, pero su presa típica suele ser mucho más pequeña que un ser humano. A menudo se alimentan de cerdos, ciervos o roedores que rondan los nidos de aves, pero con su hábitat desapareciendo no tienen a dónde ir. Además, compiten directamente con los humanos por algunas de sus fuentes de alimento, y como su hábitat está cada vez más fragmentado, a veces tienen que atravesar las zonas civiles para ir de un bosque a otro. Los asentamientos humanos también representan una tentadora fuente de alimento para estas serpientes, ya que las ratas y el ganado doméstico siempre están cerca de las personas. Y aunque los humanos no estarían normalmente en el menú, la naturaleza oportunista de la serpiente la convierte en un depredador formidable que debemos respetar, porque si no lo hacemos, podemos encontrarnos con una indomable.